Una leyenda es un relato breve sobre un acontecimiento sobrenatural, imaginario o real que es heredada de generación en generación y puede ser oral o escrita. Otra definición de esta forma literaria es que es una narración tradicional de un hecho que mezcla lo irreal con lo verdadero y cuyo ambiente está relacionado con una comunidad en particular. El origen del vocablo leyenda proviene del término en latín ligiere, que se traduce a leer y escoger. De acuerdo con su principio etimológico, leyenda viene a ser algo que sale de lo desconocido al ser leído. Históricamente, estos relatos ganaron espacio a partir de la época medieval con la exposición de la vida de los santos y mártires. Por otro lado, el carácter oral y la transmisión a generaciones de una leyenda producen que el relato sufra algunos cambios, los cuales generan variedad de versiones de acuerdo con la cultura y las creencias populares de cada región. Este tipo de narración pone en evidencia el pensamiento, el sentir colectivo de los pueblos y la preeminencia de sus valores. Por lo general, una leyenda está basada en un personaje u objeto con rasgos reales a los que se le añaden elementos fantásticos. El protagonista de estas narraciones actúa o se mueve dentro de un territorio geográfico determinado y sus características vienen dadas por un ámbito cultural y social. Ejemplos de leyendas conocidas universalmente son el Rey Arturo, Robin Hood, Beowulf, el Cid Campeador, la Atlántida o el Dorado. Características de la leyenda. La leyenda tiene como finalidad exponer y describir rasgos particulares de una cultura determinada. Estas narraciones también pretenden sembrar valores, advertir sobre las consecuencias de algunas actitudes y debatir lo bueno y lo malo. Para que una leyenda cumpla con su objetivo, debe tener las siguientes características. Lugar y espacio. Una leyenda sucede en un tiempo y ambiente determinado. La precisión del lugar o entorno está relacionado con lo real. Si bien la narración de los acontecimientos se da en un espacio verdadero, se suelen incorporar elementos fantásticos e imaginarios. Personaje o héroe. Toda leyenda se centra en un personaje u objeto determinado, el cual es el responsable de originar los hechos principales de la narración. Los personajes pueden ser ficticios o reales, pero suelen tener características admirables, exageradas que los ensalzan y los elevan a la categoría de verdaderos héroes. Por lo general, los personajes de las leyendas existieron en un momento determinado y la particularidad de su personalidad les permitió incorporarse a la cultura popular. De allí sus acciones formaron parte de los diálogos cotidianos y se convirtieron en tradición. Acciones grandiosas. Las leyendas se centran en los personajes y la grandiosidad de sus acciones. Esta característica es la que permite diferenciar con facilidad la leyenda del cuento y de otro tipo de relatos. Las acciones de los personajes suelen ser tan únicas que son irrepetibles por cualquier otra persona en cualquier otro lugar o momento. Posible realidad de las historias. En algunas leyendas es posible que las historias que narran fueron reales o parcialmente reales en tiempos remotos, y con el paso del tiempo se fueron cargando de detalles ficticios o exagerando la realidad al extremo. Tradición oral. La leyenda tiene su origen en la narración oral. Esto quiere decir que se transmite a las generaciones de boca en boca. El hecho de que estos relatos sean contados oralmente significa que van a variar en algunos aspectos dependiendo del lugar, la cultura y los valores donde sean transmitidos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las leyendas adquirieron un carácter escrito con el objetivo de preservar el pensamiento, la idiosincrasia y los sentimientos de los pueblos. Anonimato. La leyenda carece de autor específico, es decir, que la narración es anónima. El anonimato de las leyendas está sujeto a su carácter de tradición oral. Al ser transmitidas de una generación a otra, sus versiones varían a medida que se le incorporan nuevos elementos.
Consejo o advertencia. La leyenda tiene la intención de prevenir, advertir o aconsejar sobre actitudes o la presencia de acontecimientos riesgosos. Lo anterior va a depender de la población o comunidad donde se originó. Por norma general, estas narraciones no explican su finalidad como sucede en las fábulas. Por otro lado, las leyendas solo pueden tener el objetivo de entretener. Fantasía. La narración incluye hechos sobrenaturales, mágicos o fantásticos, que son los que permiten la duda a los más escépticos y los que a la vez les dan el tinte de heroicidad a los personajes. Los personajes son humanos. Las leyendas tienen como protagonistas a seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. Esta característica a la diferencia de los mitos, que son narraciones simbólicas y atemporales protagonizadas por dioses, semidioses o personajes irreales. Estructura de las leyendas. Introducción o inicio. En esta parte de la narración se inicia la historia que se quiere transmitir, se presenta al personaje principal del relato y se exponen de manera descriptiva los diferentes espacios o lugares donde se desarrollan las acciones. En el inicio se dan a conocer los elementos que desencadenarán la trama importante de la leyenda. Es la introducción donde además se plantea el origen del protagonista, sus características físicas y psicológicas con la intención de avivar el interés y la imaginación del receptor. En esta sección de las leyendas también se hace referencia a otros personajes que forman parte del argumento. Desarrollo y complicación. En el desarrollo de la leyenda se originan las complicaciones que se asomaron en la introducción. En esta parte las dificultades se hacen presentes en la vida del personaje principal y vienen acompañadas de elementos fantásticos e irreales. Por lo general, lo que le sucede al protagonista está ligado a una acción negativa o irrespeto de lo establecido. Las leyendas pueden presentar en su desarrollo alteración y cambio en el ambiente que se describió inicialmente con la finalidad de mezclar lo verdadero con lo irreal. En esta parte suelen intervenir los demás personajes de la narración. Final o desenlace. El final de una leyenda expone el cambio y la transformación que sufre el personaje principal tras haber traspasado las reglas o actuado de manera incorrecta. En esta parte de la narración, el protagonista y el ambiente que lo rodea se sumergen en un nuevo mundo, el cual difícilmente regresa a la normalidad y naturalidad. Por otro lado, un aspecto a resaltar dentro de la estructura de estas narraciones de tradición oral es la llamada contaminación de leyenda. Lo anterior se refiere a que a algunas leyendas se le incorporan rasgos y elementos similares de otras con la finalidad de enriquecer y armonizar el relato. Tipos de leyendas. Las leyendas se clasifican por su temática y origen. A su vez, estas se componen de algunos subgéneros. A continuación se describe cada uno de ellos. De acuerdo a su temática. Leyendas históricas. Las leyendas históricas son las narraciones que exponen acontecimientos surgidos en guerras o en tiempos de conquistas. Este tipo de relatos cobran importancia al ser transmitidas de forma oral y combinar elementos reales con características fantásticas e inverosímiles. Leyendas etiológicas. Este tipo de leyendas basa su contenido en el origen y nacimiento de aspectos relacionados con el mundo natural, tales como ríos, lagos, lluvia y árboles. Comúnmente, estas narraciones forman parte de la cultura de los pueblos indígenas. Leyendas escatológicas. Esta variedad de leyendas están relacionadas con las tramas del más allá, o las llamadas historias de ultratumbas. En estas narraciones, el personaje principal tiene contacto con la muerte, realiza viajes al inframundo y puede o no volver de él. Leyendas religiosas.
Las leyendas religiosas se fundamentan en la narración de la vida de los santos o de personas libres de pecados que han transitado por el mundo. Estos relatos suelen incorporar algún tipo de pacto con el infierno o el diablo y se dan en comunidades que se rigen por una elevada fe. De acuerdo a su origen. Leyendas urbanas. Son narraciones contemporáneas de carácter popular que, si bien contienen elementos supersticiosos o imaginarios, se dan a conocer como si ocurrieran en un tiempo actual. Estos relatos no solo se transmiten de boca en boca, sino que se emplean los medios de comunicación modernos para masificarlas y hacerlas populares. Para que una leyenda se convierta en urbana es necesario que se conozca en varias partes del mundo, aunque presente versiones diferentes. Estas narraciones pueden inspirarse en cualquier fuente, hecho o persona. Comprende la misma estructura de las otras leyendas. Algunos ejemplos de leyendas urbanas son: Walt Disney está criogenizado para revivirlo en el futuro. Elvis Presley o Adolf Hitler no han muerto. El extraterrestre Roswell y las historias sobre ovnis y alienígenas. Leyendas rurales. Las leyendas rurales tienen su origen en los campos o en los lugares apartados de la ciudad. Si bien estas narraciones incorporan el miedo como elemento principal, también enfocan su temática en aspectos relacionados con la naturaleza y las creencias del pueblo donde fueron creadas. Leyendas locales. Esta variedad de leyendas se refiere a narraciones de corte popular que se originan en localidades pequeñas, bien sean un municipio, provincia o urbanización. El contenido de estos relatos no difiere mucho de los anteriores, solo se enfoca en un personaje conocido por la comunidad y que sobresalga por un aspecto en particular. Diferencias entre mito y leyenda. En la actualidad es común escuchar hablar de mito y de leyenda como sinónimos. Si bien ambas tienen algunas semejanzas, como por ejemplo que mezclan la realidad con la fantasía, que explican un hecho o fenómeno y que se transmiten oralmente, existen algunas características que las diferencian. La leyenda tiene una base histórica, mientras que el mito se basa en creencias fuera del tiempo histórico. La leyenda está relacionada con la comunidad que le da origen. El mito es la cosmovisión de una cultura. Los personajes de las leyendas son arquetípicos, representan a un tipo de persona humana y no a seres sobrenaturales como dioses, semidioses o héroes. Al explicar hechos históricos, la leyenda se diferencia del mito, ya que este último explica principios y temas más profundos y globales, como el bien y el mal, premios y castigos, el origen del mundo, de la naturaleza y de las cosas, etc. La leyenda se desarrolla en un lugar y tiempo definido y conocido, mientras que el mito hace referencia a un tiempo remoto y sagrado, impreciso e indefinido del cual se conoce poco o nada.